5 tipos de áreas en OSP. El primer tipo de área es el área estándar. El área estándar acepta todos los tipos de redes que ustedes ven al lado derecho. Es decir, cuando ustedes vean en la tabla de enrutamiento que está con el prefijo en el lado izquierdo con la letra O, eso significa interárea. Es decir, redes que se conocen dentro de su misma área, como por ejemplo, voy a ver la topología acá, alguna de estas. ¿Qué es este Ya, ahí está. Si yo, para usted ver la tabla de enrutamiento tiene que poner el comando show IP row. Con eso se ve la tabla de enrutamiento, show IP row. Ahí está la tabla de enrutamiento del router 2 donde ingresé. Voy a hacerle más alto otra vez. Si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo de las redes que me presenta la tabla de enrutamiento aparece una letra. ¿Sí ven? Del lado izquierdo aparece una letra. Miren, la que aparece solamente con la letra O, por ejemplo, esta red que dice la 10.20.00, significa que esa red pertenece a la misma área donde está el router 2. Si yo hago esto en el router 2, miren, si yo abro aquí donde está el router 2, si ustedes se dan cuenta, aquí está área 0 y acá está área 0. Es decir, el router 2 pertenece netamente al área 0. Si ustedes ven aquí, la red que me presenta es la 10.20.00. Significa que esta red la conoce, no está directamente conectada al router, pero está dentro de la misma área 0. Por eso aparece con la letra O. Si ustedes van y revisan, aquí está la red. En la 10.20.00 pertenece al área 0, significa que está dentro de la misma área que el router, al router al que pertenece el área 0 de la 10.30 y de la 10.10. Es decir, el router 2 está en el área 0. Entonces, como esta regla 10.20 pertenece al área 0, aparece en su tabla de enrutamiento con la letra O, significa que está dentro de su misma área. La conoce porque está dentro de su misma área. Ahí aparece con la letra O. En cambio, las que aparecen con la letra O y tienen a los lados IA, esto significa interárea. Interárea significa que esa red pertenece a otra área ajena en la que yo estoy verificando. Es decir, yo estoy en el router 2 que pertenece al área 0, significa que esta 10.40.00 pertenece a otra área. Miren, aquí está área 1. Es ajena al área en la que yo estoy. Por eso aparece con estas siglas de IA, que significan interárea. Esas siglas significan interárea, es decir, que pertenecen a otra área. Vuelvo y repito. En cambio, las que aparecen solamente con la letra O, esas significan intraárea, es decir, dentro de su misma área. ¿De acuerdo? Vuelvo y repito, lo que aparecen solamente con la letra O significa redes que se conocen dentro de su misma área. Se llaman intraárea. Es decir, que si yo estoy en un equipo que está en el área 1 y reviso que aparece una red con la letra O, significa que esa red está dentro de la misma área 1. En cambio, si yo veo que aparece con la OIA, significa que está en otra área. En este caso sería el área, pongamos 0. Yo estoy en el área 1, la estoy viendo que está en el área 0. Se llama interárea, porque se la aprende desde otra área. Ahora, en la tabla de enrutamiento, si ustedes se dan cuenta, también aquí hay una letra que dice C.
Esta letra C significa que el router tiene directamente conectada a esa red. Si ustedes se dan cuenta, miren, la que aparece con C es la 10.10.00. La 10.10.00 es esta de aquí. El router en esa interfaz la tiene directamente conectada. Vean, ¿cuál más también está con la C? La 10.30.00. La 10.30.00 es esta de aquí. Es decir, el router la tiene directamente conectada a esa red. Entonces, ahí aparece con la C. La C significa que está directamente conectada al router. Le pertenece esa red al router. La letra L, ustedes ven aquí la L, en cambio representa la dirección IP que usted le puso al router ahí. ¿Cuál es la dirección local que tiene el router en las interfaces? Dense en cuenta que aquí me aparece la 10.10.02. Significa que este router tiene aquí, en esta interfaz, la punto 2 de la red 10.10.0 y este es punto 2. Miren que la otra que aparece con L, la de acá, es la dirección local, en la 10.30.01. El router en esta interfaz tiene la red 10.30.01. Eso significa la L. En esa interfaz de manera local tiene esa dirección IP. La C en cambio significa que el router tiene directamente conectada esa red. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. ¿Puedo repetir lo de la L? ¿De qué? De la L. De la L, que es la dirección local que tiene el router en la interfaz conectada. Ahora, dense en cuenta que también aparece una letra aquí, que es la O asterisco E2. ¿Eso qué significa? Cuando ustedes vean la O asterisco, significa que es una ruta por defecto. Es una ruta por defecto. Cuando vean la O con el asterisco, es una ruta por defecto que se aprendió. Es una ruta por defecto que se aprendió. Y aquí yo sé que esa ruta por defecto es de un protocolo ajeno a OSP, que está marcado como E2. El E2 significa que es externo a OSP. Que es externo a OSP. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí en el gráfico que tenemos, recuerden que nosotros pusimos una ruta por defecto en este router, ¿verdad? Una que era IP row 0000, máscara 000 y apuntaba una dirección IP. Eso declaramos. Eso se llama una ruta por defecto. Esa ruta por defecto está apuntando, digamos que hacia el internet, hacia el ISP. Hacia acá está apuntando. Ahora, ¿qué sucede con esa ruta por defecto? Esa ruta por defecto se la declara mediante enrutamiento estático. Es decir, es ajena a OSPF. Como es ajena a OSPF, esa ruta tiene que hacérsela conocer a todos los equipos que tiene a la interna. ¿Se acuerdan que pusimos dentro del proceso SPF de Forward Information Originated? Esa era una propagación de una ruta por defecto mediante OSPF le informa a los demás equipos. Ahora, esa ruta es ajena a OSPF, significa que es externa. Es externa a OSPF. Por eso aparece con la letra E. La letra E significa que es externa. Es externa a OSPF. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene un número. E2. Normalmente, rutas externas a OSPF tenemos dos tipos, la E1 y la E2. Se la cataloga de esa forma, E1, E2. ¿Cuál es la diferencia entre que aparezca E1 o E2? La diferencia es la siguiente. Recuerden que OSPF trabaja con costos de enlace. Eso ya vimos hasta la fórmula. Entonces, digamos que yo le asigno a este enlace un costo de 10. Voy a inventar. A este enlace de acá le pongo un costo de 5. Digamos que a este enlace de acá también le pongamos un costo de 4. Ese es un 3. Yo le estoy poniendo manualmente los costos, pero hay una fórmula que calcula. Digamos que este router de aquí, ese de aquí también le va a poner 6. No, le va a poner 6 acá al enlace. Ese es el costo del enlace. Entonces digamos que yo inyecto la ruta por defecto aquí. Y esa ruta por defecto, digamos, yo la inyecto con un costo de 20. Con un costo de 20 al momento que ingrese. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre el E1 y el E2? El E2 es que como yo lo ingreso con un costo de 20, esa ruta va a pasar a este router. Este enlace de aquí que tenía un costo de 10 no se le suma. Este router lo sigo viendo con un costo de 20. Ahora, esa ruta llega al otro router, al router 5. Para llegar al router 5 tiene que pasar y sumársele el valor de 5. Pero el E2 no lo hace. El E2 lo mantiene con el mismo costo que ingresó. Es decir, que la ruta por defecto de aquí se ve con 20. Lo veo con 20 el valor. Es decir, no le voy sumando los costos que tienen aquí los enlaces. No se le suma. Ese es el E2. Tal como ingresa, con ese costo se mantiene. Todos los equipos que están a la interna lo van a ver con ese mismo valor, con el valor que ingresa. En cambio, cuando está con E1, digamos que cuando está con E1, ¿qué voy a hacer aquí? Ya. Ingresó con el costo de 20. Entonces, esa ruta se va y se propaga para que la conozca el router de arriba, el router 3. Ya le llega la misma ruta por defecto, pero dice, ingresa con 20, pero el costo del enlace aquí es 10, entonces ahora ya la ve con 30. Miren que le suma el costo del enlace, ese es el E1. Ahora, para que el router 5 lo vea, esa ruta por defecto tiene que pasar por este enlace que es 5. Entonces, ¿cómo lo ve este router? Con un valor de 35. Esa es la diferencia entre E1 y E2. El E2 es con el valor que ingresa al primer router, con ese valor se mantiene. No se suman los costos de los enlaces por donde pasa. En cambio, el E1, con el valor que ingresa, se le va sumando los costos por los enlaces que va pasando. Esa es la diferencia entre el E1 y el E2. Vuelvo y repito, el E2 mantiene el costo fijo con el que ingresa. Es decir, todos los routers que van a conocer esa red la conocen con el mismo costo. El E1, en cambio, ingresa con un costo y se le va sumando los costos de los enlaces por donde va pasando. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aparece aquí con E2. Eso significa el E2. Ustedes vieron acá. Hacer otra vez la consulta porque se pasó el tiempo de inactividad. Bien, entonces, por eso aquí ustedes ven con E2. ¿Qué significa este E2? Que significa que con el costo que ingresó se mantiene, es decir, ingresó con un costo de 1 y cualquier router que esté a la interna lo va a ver con un costo de 1. Eso lo podemos verificar, miren, en el router 5. Veamos si aquí ya le pongo en blanco. Ahí está. Dense en cuenta que desde el router 5 la ruta por defecto, ¿con qué costo la sigo viendo? Con 1. Miren, el router 2 está con 1. ¿Por qué? Porque no se le está sumando los valores. Miren, está con el E2. Desde cualquier equipo la ve con el costo con el que ingresa. En este caso, como es una ruta estática, recuerden que la ruta estática, la distancia administrativa era 1. Por eso la ve con el valor de 1. ¿De acuerdo? Ahora, ya vimos que eran interáreas. Ahora, otra cosa. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece la red y aquí yo tengo unos corchetes. ¿Sí o no? ¿Qué significa estos valores que están en el corchete? El primer valor que está aquí es 110, es la distancia administrativa. Es decir, eso mediante OSPF, recuerden la distancia administrativa de OSPF es 110. Si tuviese EIGRP configurado, ¿qué distancia sería? EIGRP. EIGRP, ¿cuál es la distancia administrativa? No tienes que hacer preguntas calificadas. Esa fue una de las primeritas cosas que hice en base con el tiempo. ¿Cuánto es la distancia? ¿Cuál es el valor de EIGRP? 90.
Entonces, dense en cuenta que la distancia administrativa que aparece aquí es de 110 porque está configurado OSP. Es 110. Por eso aparece 110. Si fuera IGRP, estuviera aquí en 90. Si fuese RID, esto estuviera 120. Si fuese ahí, sería 115. Si fuese BGP, fuese 20. Si fuese BGP interna, fuera 200. Si fuera IGRP sumarizado, fuera 5. Esos son valores que ustedes tienen que saber. No se sabe. Entonces, vean, este primer valor significa la distancia administrativa del protocolo del enrutamiento que me la está haciendo conocer esta red. Y el segundo valor, en cambio, significa el costo. Ya nosotros vimos la fórmula de costo, que era 100 megabits que venía por defecto sobre el ancho de banda que tiene la interfaz. Recuerden que ese 100 nosotros lo modificamos y les dije que le pusieran 1000, pues 10.000. Entonces, miren, aquí me aparece 20, porque ese es el costo del enlace que me está calculando. ¿De acuerdo? Ya está todo lo que deben saber con ustedes. Porque verán, yo les puedo poner en el examen una captura de pantalla así. Y digo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué información me está dando esto? Las opciones. ¿De acuerdo? Miren, incluso aquí me dice por dónde yo estoy conectado. Vean, en ese de aquí me voy a centrar. Distancia administrativa, el costo del enlace que tengo para alcanzar esta red, el costo del enlace para alcanzar esta red, y por dónde la puedo alcanzar. Mira, aquí me dice la dirección IP a la que yo debo conectarme para alcanzar esa red. Si miren, si estoy en el router 2, el router 2 me dice, ¿sabes qué? Tú quieres llegar a la 10.40.00. Ah, la 10.40.00 es la de aquí, ¿verdad? Esta es la red 10.40.00, este enlace de aquí. Este enlace de aquí es la 10.40.00. Me dice, si tú quieres alcanzar esa red, yo estoy aquí, ¿verdad? Router 2. Dice, tú tienes un costo de 20 y tienes para eso que ir vía la 10.10.04. ¿Quién tiene la 10.10.04? Este equipo de aquí, esta dirección IP. Esta es la punto 4. Recuerden que yo cuando configuré las direcciones IP, a esta le puse la punto 1, a esta le puse la punto 2, a esta le puse la punto 3 de esta red de aquí. Entonces me dice, si tú quieres llegar a esta red de acá, tienes que conectarte a la punto 4. Y esto tiene un costo, este enlace de 20. Eso me dice. Miren, si yo quiero alcanzar la 1060, ¿dónde está la 1060? Esto tiene que estar más abajo. ¿Cómo le pongo para que lo puedan ver? Porque aquí me estorba la 10. Ya, este enlace es la 1060. ¿Tienen claro, verdad? Ya saben que ahí está la 1060. ¿Qué me dice aquí el enlace? Miren, que usted para llegar a la 1060, yo tengo dos caminos, por eso me aparecen dos líneas, vean. Tengo dos caminos para llegar a esa misma red. Dos caminos diferentes, ¿ves? Uno es a través de la 10.10.04 y otro es a través de la 10.10.03. Por cualquiera de los dos puedo llegar a esa red. Veamos a ver si es cierto. Vean, me dice que yo tengo dos caminos. Uno es yéndome por aquí y llegando a la 10.10.04, que es esta de aquí. Yo tendría que conectarme a este equipo y este equipo se va a encargar de hacer esta conexión. Miren, llegar a esta red o hacer esta conexión. Ahí él ya va a escoger por dónde irse. Pero ese es un camino que yo tengo. El otro camino, en cambio, es por la 10.03, es la de acá. Dice, tú llegas acá y de aquí te vas a pasar acá y este te conecta aquí. Eso es lo que me está diciendo. Yo, ¿con quién tengo que conectarme para llegar a esa red? Me dice, tú tienes que enviarle a la 10.10.04 o a la 10.10.03. Porque ambos tienen el mismo costo. Dense en cuenta que aquí me aparece 30-30. Recuerden que nosotros vimos que rutas que tengan el mismo costo me selecciona por defecto 4. Entonces aquí tiene dos. Encontró dos que tienen el mismo costo y entonces como tienen el mismo costo las dos las coloca ahí. Recuerden que este valor por defecto es 4, pero se podía configurar entre 1 y 32. Entre 1 y 32, eso lo vimos también. Verán que eso podría ser una pregunta. ¿Saben?
Son cosas que hemos visto. Es que ya hemos visto. Ya lo hemos dicho. Entonces, des en cuenta que aquí encontró dos caminos. Entonces, por eso me marca los dos caminos. Tienen el mismo costo. A la misma red, para llegar a la misma red, hay dos caminos diferentes. Una mediante la 10.10.04 y la otra mediante la 10.10.03. Tengo dos caminos. Ahora, y me dice por qué interfaz están, miren. Por la Ethernet 00. Es decir, yo por este equipo, para llegar a esa red, miren, tengo que salir por la Ethernet 00. Por ahí salgo, para llegar allá. Entonces, me dice que para llegar tengo que ir así o ir así. ¿De acuerdo? Vean que esa información me da la tabla de enrutamiento. Ya. Entonces, como nosotros estamos viendo, entonces tenemos aquí, miren que aquí me aparecen esas letras, porque justamente ya vimos en la tabla de enrutamiento, aquí tenemos algunas. Miren, aquí está la O. ¿Qué significaba la O? Intraárea, es decir, pertenece a la misma área donde yo estoy ubicado, donde estoy haciendo la consulta. Bien, aquí aparece la OIA, esa era interárea, es decir, pertenece a otra área ajena a la que yo estoy. Es decir, si yo estoy en el área 0, puede pertenecer al área 1, al área 2, al área 3, a otra área ajena. Recuerden, ¿qué significaba la O con el asterisco? Ruta por defecto, pero dense cuenta que aquí aparece también con otras letras. Aquí también hay, porque rutas por defecto en OSPF, aquí me aparece con otra letra, que esto ya lo vamos a ir viendo. Esto es una ruta por defecto que me conecta a otra área, por eso aparece con IA, interárea. Dense cuenta que ese IA es la misma sigla que yo ya tengo acá. Es una ruta por defecto para conectarme a otra área. Eso significa. Y aquí aparece la E1 que ya vimos. La E1, recuerden, ¿cuál era la diferencia entre E1 y E2? A ver, ¿cuál suma los costos? La E1 va sumando los costos de los enlaces donde va pasando. Y la E2, en cambio, tiene fijo con el costo con el que ingresa. Ahora, dense en cuenta que aquí también me aparece una que dice N1. Todavía no nos aparece en la tabla de enrutamiento porque no hemos hecho este tipo de configuración. Verán, N1. ¿Qué significa N1 y N2? El 1 y el 2 es lo mismo que vimos acá en E1 y E2. Es decir, N1 me suma costos, N2, por ser 2, me mantiene fijo el costo. Eso es lo que me dice. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos aparte de ser el 1 y el 2? Es que la N, con el valor que ingresa a la red OSPF, esa red no caduca. ¿Qué significa que no caduca? Que cuando ingresa con E1 o E2, OSPF la ingresa, pero cada cierto tiempo tiene que preguntar para actualizarla. Es decir, tiene un tiempo de caducidad en la base de datos. Se ingresa a la base de datos, se mantiene en la base de datos por un tiempo, se termina ese tiempo y tiene que otra vez actualizarse y enviarse un paquete para ver si la red aún sigue activa. Entonces la va actualizando en la base de datos. Cada cierto tiempo le vence el tiempo de caducidad y tiene que volver a pedir su actualización. En cambio con la N1 y N2 no. Ingresa y tiene un tiempo de caducidad infinito, por así decirlo. Es decir, no tiene que estar pidiendo actualización, se mantiene. Ingresó y ahí se mantiene. No está pidiendo esa actualización o esa verificación de que esa red todavía está. ¿De acuerdo? Ahora, todas estas redes que ustedes acaban de ver se presentan en las áreas estándar de OSPF. Todas esas pueden aparecer. Eso se llama área estándar, que reconoce todo este tipo de redes. Ahora, yo puedo segmentar mi área y declararla como área stat. ¿Qué significa que se declara como área stat? Que si yo tengo una tabla de enrutamiento grande, posiblemente se reduzca y se haga más pequeña. ¿Y eso en qué beneficia a mi equipo? Tiene que causar, va a tener menos procesamiento que realizar, va a tener menos RAM que consumir porque ya no tiene que mantener tanta información, sino que ahora la información es más pequeña. ¿Por qué? Des en cuenta que aquí me está haciendo ciertos reemplazos. Miren lo que me dice la teoría.
remueve los LSA tipo 5. Los tipos 5 son todas las rutas externas a OSPF que se aprendieron. Son todas las rutas que pertenecen a otros protocolos de enrutamiento. Esas son las rutas o los tipos LSA tipo 5. Recuerden que cuando nosotros vimos los tipos 5, que eso ya lo verificamos, eran esos. Vean, ahí están los tipos 5. Verán que esto siempre va en cadena. Miren, me dice remueve los tipos 5, pero ¿qué eran los tipos 5? Eran generados por los ASBR. Recuerden que los ASBR son los que están conectados a otro protocolo de enrutamiento. Muestran los prefijos anunciados por los ASR, es decir, me muestra todas las redes que son anunciados por los ASR, todas las redes externas a OSPF. ¿Qué me hace ahora la área stack? Miren, me va a remover esas redes externas. Es decir, posiblemente yo tenga otro protocolo de enrutamiento conectado a ese ASBR, digamos que es EIGRP. Y EIGRP me está ingresando a OSPF, digamos, 100 redes diferentes que están en EIGRP. Yo me van a aparecer en mi tabla de enrutamiento de OSPF 100 redes diferentes que se aprendieron de EIGRP. Son 100 redes que pertenecen a EIGRP. Entonces, ¿qué me hace el área stack? Me elimina esas 100 redes. Me coge esos 100 prefijos que están fuera de OSPF, me los quita y ¿qué hace? ¿Qué hace? Me los representa por una ruta por defecto. Me los representa por una ruta por defecto. Miren, entonces, dense en cuenta que esta ruta por defecto es esta de aquí. ¿Por qué? Recuerden que EIGRP me pasa esas 100 rutas, digamos que me la inyecta a una área. Y esa área tiene que comunicársela al área 0. Digamos que EIGRP está conectada al área 1. Le inyecta las 100 rutas. Ahora, estas 100 rutas tienen que ser pasadas al área 0. Entonces, al momento que quieren ser pasadas al área 0, se eliminan esos LSA tipo 5 y me inyecta solamente una ruta. Miren, esas 100 están siendo representadas solamente por una ruta, que es una ruta por defecto. Es decir, yo ya no veo las 100, sino que solamente veo una, que es una ruta por defecto. Eso hace que mi tabla de enrutamiento sea más pequeña. ¿Y cómo se representa eso? Con la letra O y asterisco y A. Eso es lo que me asigna. Ahora, tengo otra área que se llama la Total Static Area. Esta de aquí es una mejora que realizó Cisco a este estándar de acá. Una mejora que realizó Cisco a ese estándar. Listo, ahora que se realizó al área STAT. Ahora, ¿qué hace esta de aquí? Remueve los LSA tipo 5, tipo 4 y tipo 3 y los sustituye por una ruta por defecto. Es decir, me está quitando de la tabla de enrutamiento todas las rutas conocidas por interarea. Todas las rutas, digamos, yo tengo un router aquí, yo tengo un área aquí, digamos que este es el área 0, y yo tengo acá una área que es el área 1. Y acá yo tengo un montón de equipos. Entonces, al momento que yo voy a pasar esas rutas hacia acá, ya no tiene que pasarme las 100 rutas, sino que tiene que pasarme solamente una ruta por defecto. Estas 100 que yo tengo acá, estas 100 rutas solamente se va a representar por una. Ya no tengo que ver 100 redes diferentes, sino que solamente veo una. Todos los equipos que están aquí en la interna solamente van a ver que para poderse conectar acá no solamente necesitan enviarle a este router, porque solamente ven que tiene una ruta y él se encarga de conectar lo que está allá arriba. Por eso dice elimina los LSA tipo 3. ¿Se acuerdan cuáles eran los LSA tipo 3? ¿Cuáles eran los LSA tipo 3, tipo 4 y tipo 5? Eso vimos semana pasada. Y eso también por ahí habían algunas preguntas en la prueba. Una que otra. Estaban relacionadas con LSA. Dice remueve los LSA tipo 3, 4 y 5. ¿Cuáles eran los LSA? A ver, veamos. LSA tipo 1, ¿cuál era? ¿Qué información me presentaba? ¿Perdón? ¿Qué información me presentaba los LSA tipo 1?
me daba a conocer todos los vecinos que tenían un router. Me daba la lista de los vecinos que tenían un router. Los LSA tipo 2, ¿quién los generaba? ¿Perdón? ¿El último? DR. Lo generaba el DR. El DR. ¿Y qué hacía al generar ese DR? Él decía, ¿sabe qué? Yo soy el DR y se presentaba. Es decir, le anunciaba la dirección de quién era el DR. Se anunciaba que él era el DR. Es decir, si yo en una red no tengo DR, significa que no hay el tipo 2. Porque solamente lo anuncia el DR. Y recuerden que debe haber DR solamente en redes broadcast. En las punto a punto debería yo darle eso, porque Ethernet por defecto me crea que es una red tipo broadcast. Y por lo tanto en las redes tipo broadcast siempre va a haber la elección de DR y de BDR. Eso no debe haber en una punto a punto, usted tiene que configurarlo. Ahora, el tipo 3, ¿cuál era? ¿Quién lo generaba? El ABR. ¿Y qué información quedaba? Verán que me están estudiando. Tipo 3, generado por el ABR y me muestra la dirección de los ABR. Y muestra los prefijos aprendidos por los ABR. Muestra la dirección de los ABR y los prefijos que fueron aprendidos por los ABR. ¿A qué se refiere con prefijos aprendidos por los ABR? Las redes aprendidas por los ABR. Esos son los prefijos. Las redes que fueron aprendidas por los ABR. El tipo 4, también dice que me removía el tipo 3, tipo 4 y tipo 5. El tipo 4, ¿qué me presenta? Es generado también por el ABR. El ABR lo genera y muestra quiénes son los ASBR. Aquí en cambio lo genera el ABR para indicar cuáles son los routers ASBR. El tipo 5 en cambio es generado por el ASBR. Y aquí que muestra todos los prefijos que son anunciados, es decir, las redes que el ASBR reconoció de fuera, las presenta hacia adentro. Y dense en cuenta que normalmente son E1 y E2. Ya sabemos la diferencia entre E1 y E2, ¿verdad? Aunque aquí dice, mire, E1 toma el costo reportado por el ASBR y lo incrementa, porque lo va incrementando por los enlaces que tiene que pasar porque le suma los costos. El E2 en cambio toma el costo reportado por el ASBR y lo mantiene fijo porque no le suma los costos de los enlaces por donde pasa. ¿De acuerdo? Entonces des en cuenta que entonces me está eliminando el 3, el 4 y el 5, es decir, ya no me va a mostrar quiénes son los prefijos aprendidos por los ABR, no me va a mostrar la dirección de los ABR, no me va a mostrar quiénes son los ASBR y no me va a mostrar las rutas aprendidas por los ASBR, sino que todo eso lo va a reemplazar. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a reemplazar? Por una ruta por defecto. Es decir, todas esas redes que se aprendieron por los cuando yo digo redes aprendidas por los ABR, significa que están en otra área. Me pasaron redes de otra área al área que yo estoy. Cuando dice rutas aprendidas por los ASBR, son redes ajenas a OSPF, de otro protocolo de enrutamiento que las pasan dentro de OSPF. Entonces, des en cuenta que aquí yo ya estoy quitando una carga grande a los equipos. Su tabla de enrutamiento se va haciendo más pequeña, porque ya no tienen cada una de estas redes que ustedes vieron acá. ¿Ver? Cuando yo consulto la tabla de enrutamiento, me aparecen todas las redes. Show y Ferro. Y esto que solamente tengo aquí pocos equipos, y miren la cantidad de redes que ya aparecen. Entonces imagínense cuando tienen 100 routers, tienen 50 routers, tienen 80 routers. Y esos cada uno tiene redes diferentes. Es decir, esta tabla de enrutamiento le sale de miles de redes. Entonces, mantener esa tabla de enrutamiento al equipo le cuesta procesamiento. Entonces es más fácil de reducirlo. ¿Qué gano yo con reducirlo? Que el equipo sea más rápido, esté menos sobrecargado. Incluso si yo tengo equipos que no son de una gama tan alta en mi red, no tienen que hacer un procesamiento tan alto que posiblemente los sobrecaliente y los haga caer. ¿De acuerdo? Bien, ahí está.
Este es el tipo, la total estable. Eso me causa. Es decir, yo cuando vea la tabla de enrutamiento solamente me va a aparecer estas redes. ¿Sí? Pocas. Vean, la otra. Ahí crearon para mejorar porque se hizo este estándar que era el stack area. Se mejoró. Cisco la mejoró con esta de aquí. Ahora viene y hay otro estándar que es el Node Substable Area. Que el estándar está en el RFC 1587. Ahí está toda la información. Ahora, ¿qué me hace este estándar? Este estándar me dice, ¿sabes qué? Remueve la ruta por defecto, eso tienes, y remueve los LSA tipo 5 y sustitúyelos por los LSA tipo 7. Des en cuenta que ruta por defecto aquí ya no hay. ¿Qué me dice? Remueve la ruta por defecto. Es decir, si yo hago la comparación, voy a borrar esto. Miren, si yo hago la comparación de este estándar que se creó aquí con este estándar que se creó acá, miren, la tabla de enrutamiento era así. Lo que me acepta. Veo el otro estándar, ahora la tabla de enrutamiento es así. Des en cuenta que las intraáreas se mantienen iguales. Las interáreas también se mantienen iguales. Estas de aquí eran para las rutas ajenas a OSPF que pertenecían a otro protocolo de enrutamiento que el ASBR me daba a conocer. Pero estas son ingresadas. Recuerden que estas rutas por defecto vienen del E1 y E2. Ahora me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar con rutas por defecto, dice este estándar, por eso me las quita. Pero tampoco voy a trabajar con los LSA tipo 5 de la forma E1, E2. Sino que ahora los voy a presentar con el tipo 7. El tipo 7 no tiene caducidad. El tipo E1 y E2 tenían caducidad. Tienen un tiempo de caducidad los LSA que otra vez tienen que ser enviados. Porque los LSA mantienen un tiempo de vida donde tienen que ser actualizados. Entonces, si es tipo 5 tiene que ser actualizado. Si es tipo 7 ya no tiene que ser actualizado. Tiene una vida, podríamos decir, hasta que dure el proceso OSPF funcional. No tiene que pedir actualización. Entonces aquí me está reemplazando los E1 y los E2 por los N1, N2. Eso es lo que me está haciendo. Y por eso usted ve en la tabla de enrutamiento que aparece ahora N1 y N2. ¿De acuerdo? Y por último, como se creó este estándar, Cisco también realizó una mejora a este estándar. Realiza una mejora. Por eso dice aquí que es propietario de Cisco. ¿Y qué hace ahora? Remueve los LSA tipo 5. ¿Los tipo 5 cuáles eran? ¿Perdón? ¿Perdón? Ya, pero ¿cuáles son los LSA tipo 5? Son aquellos prefijos que son aprendidos fuera de OSPF. Pertenecen a otros protocolos ajenos a OSPF. Por eso están como E1 y E2, que son externos a OSPF. Entonces me remueve los tipo 5 y lo sustituye por LSA tipo 7, lo mismo que hace el estándar de cambio. Lo mismo. Pero luego me dice, pero yo también voy a remover los tipo 3 y los tipo 4. ¿Los tipos 3 cuál eran? Generados por los ABR, que mostraba qué, o me daba a conocer qué, los prefijos. Es decir, si eran generados por los ABR, significa que son redes que pertenecen a otra área, son interáreas. Ahora, me elimina esos tipo 3 y los tipo 4. ¿Los tipo 4 cuáles eran? Eran los generados por los ABR. ¿Y qué información me da? Y me indicaba quiénes eran los ASBR. Entonces me elimina eso y me dice lo sustituye por ruta por defecto. Es decir, esto de aquí hace que mi tabla de enrutamiento se haga más pequeña. Esta tabla de enrutamiento es más pequeña que la de acá. Esta es más pequeña. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se causa todo eso. Y solamente se necesita una línea de comando para que suceda eso. Bien, ahí está. Para yo declarar un área stat,
solamente tengo que ingresar este comando en el proceso OSP y con eso hago un área stat. ¿Cuál es la condición que debe cumplir un área stat? Que solamente tenga un camino de salida, por así decirlo. En nuestra topología, déjenme ver la topología, digamos un camino de salida. Aquí tengo varios caminos de salida, tendría que crear otra red, ampliarla. Digamos que, ¿dónde le conecto? En el router 2. Voy a poner otro equipo para que vean cómo sería otro camino. Déjenme ver, que me conecte allá, tendría que poner unos 2 nodos. Bien, tendría que ser 2 caminos, más o menos así. Por la configuración, veámosle este, ponerle 2. Digamos, yo tendría que tener dos caminos con estos que me formen un área. Digamos, del router 2, poderle configurar y hacerle así. Recuerden que estos dos equipos no están configurados, pero digamos que yo aquí le declaro esto como un área 3. Des en cuenta que para conectarse al área 0 solamente tengo un camino. Este camino de aquí. No tengo más conexiones, solamente es un camino. Para poder llegar a todos estos equipos que están acá, solamente existe un camino, que es este enlace de aquí. No hay más. Entonces, cuando yo tengo que conectarme a una área que solamente a la que yo puedo llegar por un solo camino, es la que yo puedo declarar como área está. Porque yo puedo salir por un solo camino. Acá a la interna pueden haber un montón de caminos, más router. Aquí yo puedo tener más router. Pero para poder salir y conectarme todos estos routers que están a la interna, para poderse conectar acá, solamente debe haber un camino. Entonces, esa es candidata para ser área stat. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, digamos que si le hacemos una configuración tenemos que crear otra área. Vamos de paso a hacerle la configuración aquí de OSPF para que sigan practicando, vaya quedando. Esto no es complicado, pero si no practica, ahí viene lo difícil. Déjenme colocarle aquí una red diferente. Déjenme duplicar este. Digamos que aquí le voy a poner que esta sea área 10. Y le voy a cambiar la red. Digamos que aquí voy a usar la red. Lo que está acá adentro le voy a poner 100 y que me cambie así. En área 10 allí. Digamos que esta de aquí también voy a hacer acá. Que sea la 100 aquí, pero esta sea la punto 10. Y ahí está. Y si le voy a poner de paso una loopback. Voy a ponerle una loopback acá. Y esta loopback le voy a configurar. ¿Qué número de RP le pongo? ¿Qué regla? 192, 192, 168. Y aquí le voy a poner la 100. Que va a pertenecer al área 1, área 10. Miren, ahí dejo. Entonces, como para que recuerden, aunque ya lo vimos cómo se hacía OSPF, vamos a configurarle aquí. Déjenme un ratito activarle que se me guarde la configuración de esos equipos nuevos que coloqué. Que me guarde. Listo, miren, voy a ingresar al router 15, al router 16. Vamos a ponerle las direcciones IP y hacer todo el proceso. Porque aquí estos equipos no los tenía agregados y tengo que configurar todo desde cero.
switch. Apagarlos. Switch de la router. Listo, a ver, ya está. Dejen que cargue y ahí lo configuramos. Verán, aquí tengo. Voy a abrir router 15, router 16. Cargue, nos está cargando. Ya listo, ya están cargando. Router 15, vamos a ponerle, a hacer el proceso de configuración. Primero le voy a poner un nombre. Ese es el router. Vamos a poner lo mismo que dice R15. Tenemos que configurar la dirección IP. Dirección IP. Le voy a colocar en la Ethernet 00. Esa pertenece a la red 10, la que está aquí. 10, 100, 10, 0, 30. Entonces tengo que configurar esa red. Sería IP address 10, 100, 10.2. 255, 255, 255, 252. No shutdown. Voy a la otra interfaz. Ethernet 01. Estoy poniendo dirección IP recién. IP address. Y ahora voy a configurar esta red de acá, que pertenece a esta interfaz. Entonces sería la 10, 100. Aquí es la 0.1. 255, 255, 255, 252. No shutdown. Listo, ya está configurado este equipo, las dos direcciones IP. Ahora voy a crear el proceso OSPF. Router OSPF proceso. ¿Con qué proceso estábamos trabajando? 10. Router ID, le voy a poner que este sea el 15, 15, 15, 15. Le voy a declarar por interfaz. Entonces aquí no tengo pasivas, voy a salir y voy a interface Ethernet 00 y pongo IP OSPF. ¿Qué proceso era? 10, ¿verdad? Y va a trabajar en el área 10 aquí. Y salgo. Voy a la otra interfaz, que sería la Ethernet 01. IP OSPF proceso 10 va a trabajar en el área 10. Y salgo. Ya OSPF aquí lo tengo corriendo. Verán que falta la de la autenticación, todas esas cosas extras que ya les enseñé que lo hacen. Aquí solamente lo estoy haciendo funcionar OSPF. En router 16 voy a hacer el mismo proceso. Config terminal, host, que es el R16. Interfaz, sería la Ethernet 00. IP address. Esta es la, pertenece a la 10, 100, 02, 255, 255, 255, 252. No shutdown. Salgo de aquí, voy a configurar la loopback. Interfaz loopback 0. IP address es de la 192, 168, 100.1, 255, 52550. Voy a activar OSPF. OSPF proceso 10
router ID, este es el 16, 16, 16, 16. Listo, pasiva. Aquí tengo la loopback. Loopback 0. Salgo de acá y voy por las interfaces. La Ethernet 00, IP o SPF, proceso 10, se va a trabajar en el área 10. Ethernet loopback 0, loopback 0, IP o SPF, proceso 10 va a trabajar en el área 10. Ya está configurado este equipo. Solamente me falta la dirección en el router 2 configurar, porque el router 2 también en esa interfaz va a pertenecer al área 10. Sería config terminal, voy a darle la dirección IP, que en este caso sería en la Ethernet 02, IP address sería en la 10.100, 10.1. 255, 255, 255, 252. No shutdown. Y voy ahora, ya el proceso SPF lo tengo activado, solamente tengo que declarar en la interfaz. Sería aquí la Ethernet 02, IP o SPF, proceso 10 y esta va a pertenecer al área 10. ¿De acuerdo? Ya se creó la adyacencia con router 15. Ahora, una vez que ya tengo configurado, recuerden aquí tienen que darle autenticación, crear este tipo de red. ¿Qué tipo de red es? En OSPF, ¿qué tipo de red debería ser? ¿Perdón? Point to point. Acá también tienen que crearla como point to point. Eso ya verán que esta topología, usted, como yo les dije ya, tienen que tenerla ya configurada. Ya más terminamos y ahí entrega. Funcionando. Ese día que ya de la última clase configura el interior. Entonces, ya lo de acá ya le dije todo lo que tenían que hacer. Acá tienen que declarar esa red, hacerla point to point y va a declarar área 10. Entonces, esta de aquí ya es una candidata para hacer una red stop, porque solamente tiene un camino para conectarse al equipo. Solamente tiene un camino. Como tiene solamente un camino, ¿cómo yo declaro esta red en start? Tengo que declararla en los dos equipos, tanto en el router 1 que se conecta al área 0, al área 10, perdón, y en el router 5. Aquí tengo que hacer declarar en ambos extremos como área start. Si yo voy a ver las tablas de enrutamiento del router 16, veamos. Show IP route. Miren, ahí está. Esa es la tabla de enrutamiento del router 16. Todas las redes que ha aprendido. Que ya se le pasó mediante OSP. Aquí están todas las redes aprendidas. Incluso la externa. Entonces, si yo la voy a declarar, ahorita vamos a ver cómo quedaría. Voy a declarar en el router 2, que esa red viene a ser esa área. Router OSPF proceso 10. Config terminal. Router OSPF proceso 10. Ahí estoy dentro. ¿Cómo se declaraba? Declarando el área. Yo digo, el área, ¿qué área es esta de aquí? Área 10. Área 10 va a ser que me va a preguntar, ¿qué vas a hacer tú allí? La voy a declarar como área start. Entonces pongo comando start. Miren, ahí se cae la vecindad con el router. ¿Con qué router se cae la vecindad? Con el router 15, porque el 15 tiene un área estándar. Bien, aquí yo declaré esta interfaz que va a ser área start, pero la de acá tiene un área estándar, por eso se cae la vecindad, dejan de ser vecinos. Ahora, para que vuelvan a ser vecinos, tengo que en el router 15 declararla como área start. Router OSPF proceso 10 y le digo el área 1, perdón, área 10 era, va a ser start. Y ahí la declaré como área start. Miren que se recuperó la vecindad. Está recuperada la vecindad. Si yo hago la consulta,
show repair road. Miren que la tabla de enrutamiento ya se hizo más pequeña. Ya se comienza a hacer más pequeña. Aunque ya me falta actualizarla, miren, ya se va haciendo más pequeña. Ahora, ¿por qué creen que se está cayendo aquí la vecindad? Miren, que aquí dice que se cae la vecindad. Aquí se recuperó, déjenme ver router 2. Router 2, router 15. Router 15 dice que bajó la vecindad con el router 16. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la bajó? ¿Por qué creen que la bajó? Miren, perdió la vecindad. Porque yo declaré esa área como área stack, toda el área stack. Entonces significa que si yo declaré esta área como stack, que era la 10, también me cogió y me declaró esta interfaz como área stack. Y por eso se cayó la vecindad con el router de acá. Por eso se cayó el área. ¿Qué sucede si yo hago esto? Interfaz, Ethernet, estoy en el router 15. IP, OSPF, OS10, área, viene a ser área 10. Entonces dense cuenta que por eso se cayó. El router 16, miren que el router 16 ya no puede ver, ya dejó de ser vecino con el router 15. Porque el router 16 de acá también, aquí yo esta interfaz la declaré como área estándar, pero la de acá está como estándar. Entonces en el router 16, si yo le configuro eso, también, router OSPF proceso 10, y le pongo área 10, va a ser una estándar. Tiene que recuperar. Ya se recuperó con el 15. Estoy declarando toda esta área como área stat. Entonces yo declaro toda esa área como área stat y ahora voy a hacer la consulta de la tabla de enrutamiento. Show IP route. ¿Qué me decía el área stat? El área stat, aquí está la diapositiva, que el área stack me removía los LSA tipo 5, los tipo 5 eran las externas, ¿verdad? Sí. Externas. Y me declaraba la seguridad por ruta por defecto. Miren, aquí está la ruta por defecto. Sino que aquí no tengo otro protocolo de enrutamiento configurado, me falta EIGRP. Me falta EIGRP. El día de mañana les voy a dar una topología para que ustedes vayan configurando también. Se va a hacer un trabajo autónomo. ¿Cómo? Completo. Déjenme ver si tengo por aquí ya. Mañana. Lo que a ustedes tengo que hacer, déjenme un ratito. Déjenme ver si lo tengo aquí. ¿Vale? Parece lunes de... Ya, entonces miren, este de aquí viene a ser un área stat. Si ustedes se dan cuenta que con un solo comando se pone dentro del proceso, la declara al área como área stat. Se terminó. Entonces, si yo ya la quiero declarar, ya no la quiero como stat, sino que la voy a declarar como totalmente stat. Está bien. Esa de ahí cómo se hace, miren. No acepta rutas externas ni rutas sumarizadas, en su lugar acepta solo la ruta por defecto. Es decir, tengo que ingresar al proceso, colocar
área y ponerle al final, miren, hasta stack va, hasta aquí el comando es igualito a lo que hemos ingresado, solamente le añado no suma. Nada más y ya está en área totalmente estática. Entonces, en este caso, veamos acá. ¿Cuál sería el comando? En el comando aquí sería dentro del proceso OSPF, voy a salir otra vez, dentro del proceso OSPF, es decir, router OSPF, proceso 10, yo coloco aquí área, que va a ser el área 10, la voy a poner como stat, y para completar, era no suma. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y qué me hace? Me ejecuta lo siguiente. Ya no sigo, ya. ¿Qué me hace? Me remueve los LCA tipo 3, Ya no sigo. tipo 4 y tipo 5 y los sustituye por rutas por defecto. Veamos aquí. Ya les pongo en color blanco. Se me salió de aquí, ya les pongo en color blanco. Miren lo que ve ahora el router 15. Miren su tabla de enrutamiento. ¿Se recuerdan que su tabla de enrutamiento era grande? Ahora ya es una pequeña. Miren. Solamente me presenta una ruta, lo que me dice acá. Me elimina los LSA, me está eliminando los tipo 3, los tipo 4 y los tipo 5 y los sustituye por una ruta por defecto. Es decir, si me dice tipo 3, los tipos 3 serán generados por quién? Por el ABR y me daba los que revisen. Me daba los prefijos, es decir, todas las interáreas me las daba a conocer. Ahorita me dice que las elimina y des en cuenta que si yo voy a la tabla de enrutamiento, miren que no veo ninguna interárea, solamente me aparecen las intraáreas, que es la O, y las otras se fueron, las que pertenecían a las otras áreas. Las del área 0 ya no la veo aquí. Miren, solamente están las locales, las directamente conectadas y las que pertenecen a la misma área 10. Las intraáreas. Las interáreas, las que pertenecen al área 1, que están por acá. Miren, las del área 1, estas de aquí, las del área 0, yo ya no las veo. ¿Por qué? Porque ahora me las sustituyó por una ruta por defecto. Ya no veo esas rutas, ni las interáreas ni las externas. Se fueron todas, me las quitó. Y me las presenta solamente por una ruta por defecto. ¿Qué hizo? La tabla de enrutamiento la tenía más grande. Pues miren, le voy a revertir lo que hice acá, para que vean. Le voy a quitar esta partecita de aquí. Miren que ahora ya me aparece. Miren cómo aparece. Le quité. Miren lo que aparece. Miren que me aparece. Ahorita me da a conocer. Le quité el no summary. Le quité todo. Y miren, me aparece la ruta por defecto y las interáreas. Miren, me aparece algunas redes. Miren lo grande que aparece. Con pocos equipos y redes que tengo. Miren lo que aparece en la tabla. Dense en cuenta. Aquí están todas las interáreas, las que pertenecen al área 1 y al área 0, porque yo estoy en el área 10. Miren, me aparecen todas esas. Si yo le pongo el no summary al final, router 2, verán, ¿dónde se declara el no summary? Porque recuerden que ya es área stack declarada, ya declaramos área stack, ¿verdad? Entonces, para realizar la configuración de la total static, porque ya la tenemos como área stack, si queremos hacer total static, tenemos que primero hacer área stack y ahí configurar en el ABR. Siempre se configura en el ABR el no summary. Este viene a ser el ABR, porque me conecta a área 0 con área 10. Entonces yo aquí en esta interfaz le configuro el no summary. Del otro lado está como stat. Recuerden que el otro lado está declarada como stat.
Entonces la de aquí también estaba declarada como stack. Entonces yo lo que hago es a ese stack ponerle no summary. Y ahí se ejecuta la totalmente estable. Solamente en el ABR se coloca esto. No se coloca en los demás equipos. Solamente es en el ABR. En el ABR es donde se coloca, no en los demás equipos. Entonces, miren, si yo le configuro en el router 2, miren, le voy a configurar no summary y verán que la tabla de enrutamiento se reduce en la 15. Miren que era así de grande. Ahora si yo hago la consulta otra vez, ya se es pequeñita, se va reduciendo, porque me está eliminando los LSA. Solamente me mantiene los intra-área y me crea rutas por defecto para las demás. ¿De acuerdo? Listo, lo que vamos a hacer, vean, ustedes tienen esa topología, lo que voy a hacer es añadirle otros equipos más para hacerlo trabajar también con otros protocolos de enrutamiento. Digamos, voy a añadir 1, 2, 3, 4 equipos más. Cuatro equipos, dos voy a poner acá y dos voy a poner que se conecten acá. Voy a poner dos equipos más acá y dos acá. Verán que la topología ya va quedando así. Acá le voy a hacer trabajar. Voy a copiar eso de aquí porque aquí lo voy a hacer trabajar con que veamos 10, 200. 200. Y aquí esto va a trabajar, ya no va a ser como SPF. Para que vean también otras redes aprendidas de otros protocolos. Aquí le voy a configurar RID. De paso, con eso les sirve para aprender cómo se configura RID. Ese es otro protocolo de enrutamiento. Claro que no vamos a hacer a profundidad como SPF, pero ya por lo menos van a tener la idea de lo que hace. Esto va a estar como RIG aquí. Y acá también vamos a ponerle aquí la 210. Esto va a ser RID. Yo estoy trabajando con RID y voy a crearle una loopback acá. Esta va a trabajar con la 200. La 172, 192, 192, 168, 60. Ahí está. Vayan copiando para que vean cómo tienen que armar. Este de acá lo voy a hacer trabajar con EIGRP. Este de aquí va a trabajar con EIGRP. EIGRP se pone por número de sistema autónomo. Este va a ser el AS100. Ahí está. Duplicar. Le vamos a poner que sea la 210. Listo, y le voy a poner también una loopback.
está Juan. Ahí viene la carroza fúnebre, ¿verdad? La prueba. De acuerdo, sí. Ahí está, así debe quedar. Eso tienen que colocar ustedes. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes, hoy día vamos a quedar hasta allí para que ya. Ahí vienen los jóvenes emocionados. Hoy día. Así venimos nosotros. No, pero ustedes llegaron hasta aquí, no sé.